Bendecidos. Bueno, gloria a Dios por esos pocos bendecidos. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos toda la gloria, toda la honra a Dios por todo lo que nos has dado, por este periodo de alabanza, que hemos podido glorificarte, hemos podido adorarte. Toma ahora la palabra, Señor, habla nuestras vidas, habla nuestras mentes, nuestro corazón, y que podamos cada día ser alimentadas por ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, hoy es miércoles de oración, y precisamente pues he querido traer un tema relacionado con la oración. Y para hablar de este tema quiero que hablemos de cierto hombre que se encuentra en Primera de Crónicas 4:9. Vamos a hablar de este señor. Sobre Jabes. Y precisamente el título del mensaje lo he titulado La oración cambia destinos. Primera de Crónicas 4:9 nos dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz con dolor. Jabes nació, y enseguida que nació fue etiquetado. El nombre de Jabes precisamente significa dolor, hacedor de tristeza. Me llamó mucho la atención ese que hacedor de tristeza cuando buscaba el significado de Jabes. Además de doloroso, llevaba consigo el que era hacedor de tristeza. Su madre, al momento del parto, me imagino que fue un parto difícil. Todos los partos no son chéveres en el momento que se están padeciendo los dolores de parto, y son dolorosos, ¿cierto? Aquí las damas que han pasado por esos insucesos pueden dar fe de eso. Pero cuando esta mujer se atreve a colocarle ese nombre a su hijo, fue porque fue en extremo, ¿verdad? Tuvo complicaciones seguramente. De pronto sintió que ya iba a morir. Sintió que ese niño ya iba a ser la causa de su muerte. Y cuando terminó, digamos, ese proceso, lo único que se le ocurrió fue etiquetar a ese muchacho colocándole Jabes. Y él iba cargando con eso, con ese peso de ese nombre que conllevaba mucho. Porque una persona que vaya por el mundo, digamos, proclamándose que es causante de dolor y de tristeza, creo que no, para él no era fácil esa situación. Como de pronto no es fácil para nosotros cargar situaciones que también llevamos a veces en nuestros hombros, que marcan nuestra vida y que nos causan dolor y tristeza en el transcurso de nuestra existencia. Y de pronto esa madre no pudo imaginar ese impacto que podía causar ese nombre en la vida de este joven en este momento, de ese niño en ese momento, ¿verdad? Como también no pudo dimensionar la repercusión en su futuro, en que él, cómo se iba a sentir habiendo sido causa de dolor y tristeza para su madre en el momento de
de su nacimiento, porque se supone que después de los dolores viene ¿qué? La alegría de ese niño, de ese nuevo ser que nace. Pero parece ser de que con él fue lo contrario, fue motivo de tristeza y de dolor para esta mujer. Pero vemos que la Biblia resalta a este hombre en esos dos pasajes. Yo no sé, mis hermanos que han ahondado más en la palabra, la han escudriñado de pronto un poquito más, si Jabes se menciona por otro lado. Mi hermana Graciela. Pero Jabes, buscando yo otros apartes bíblicos, no lo encontré por otro lado. Y vemos que en Crónicas 4 es como si hicieran un paréntesis en ese capítulo, como si hicieran un paréntesis y metieran esos dos versículos allí, resaltando a este hombre. Fíjese cómo Dios va manejando la vida de este personaje, que era un anónimo, era una persona sin de pronto futuro, si de pronto no tenía muchas esperanzas ni nada por el estilo, pero Dios ya conocía la vida de Jabes y ya sabía lo que tenía para él. Jabes inclusive no pertenecía o no era digamos legítimo del pueblo de Israel. Dice, de acuerdo a lo que pude investigar, que él pertenecía a los, por acá lo anoté, estaba mal ubicada, pertenecía a la descendencia de los ceneos, o sea, era de esos pueblos que se iban anexando a Israel en el transcurso de sus travesías, y fue incorporado a la tribu de Judá. O sea, que él no era, digamos, original de ahí, no era un israelita original, sino que con el tiempo su familia fue incorporada a la tribu de Judá. Y él, me imagino que creciendo en ese ambiente, pudo conocer la palabra, pudo aprender de la palabra, porque ya había un propósito en su vida. Y entonces es cuando en este capítulo 4 se abre ese paréntesis y dice la palabra que Jabes fue un hombre ilustre, más que sus hermanos, y hace la salvedad del momento de su nacimiento. Y Jabes, en el versículo 10, es cuando Jabes expresa la oración, que es a la que quiero que usted hoy se lleve en su corazón y en su mente. Había conocido a Dios, porque si no lo hubiese conocido, no hubiese expresado esto. ¿Qué dice el versículo? E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Y qué pasó? Y le otorgó Dios lo que pidió. Fíjense que Jabes hasta ese momento lo resaltan como una persona que no se había conformado con esa etiqueta que le habían puesto, sino que él quería cambiar su destino, quería cambiar su historia. No aceptaba esa parte dolorosa y triste de su vida, donde él solamente iba a ser causante de esos sentimientos de dolor y tristeza. Cuando nosotros somos etiquetados, a veces nos afecta psicológicamente, nos afecta espiritualmente y nos afecta también en salud. Cuando usted va al médico, por ejemplo,
¿Qué es lo primero que le pregunta el médico? ¿Antecedentes qué? Antecedentes familiares. Porque según la medicina, si en su familia murieron de infartos, ¿usted también qué? Está propenso a morirse de un infarto. Si son diabéticos, usted también está etiquetado como diabético. Si todos en su familia, médico pregunta, ¿su padre, su madre tienen presión arterial? Sí. Ah, bueno, usted también entonces es propenso a presión arterial. ¿Cierto que nos etiquetan? ¿No les ha pasado? Solamente yo he ido al médico. Y nos vamos a veces, salimos de ese consultorio de pronto más enfermos de lo que entramos. Porque entonces viene el médico, como usted va a ser diabético, le prohíbe una cantidad de cosas, y como va a sufrir de presión arterial, también le prohíbe otras cosas. Entonces sale usted como que angustiado sin saber qué va a comer y cómo va a actuar. ¿Cierto? No sé, a mí me ha pasado. Yo fui al médico recientemente y me dice, la talla, ¿no? Sabes que la talla de uno depende el peso que uno debe tener. Y no concuerda, ¿no? Mi peso con la. Y enseguida me dijo, estás en sobrepeso. Vea, yo salí afectada. Esa etiqueta de sobrepeso. Yo decía, pero. Y yo me miraba y yo decía, pero. Y pasaba por un espejo y me veía y yo decía, pero sobrepeso. Pero ese doctor que estuvo viendo, ¿será que yo no? Y llegué a la casa y me pesé. Y yo dije, pero si estoy pesando lo mismo que hace rato. Porque el doctor me dice, estás en sobrepeso. Me dice, ni siquiera te voy a pesar, porque se nota que estás en sobrepeso. Quedé yo como que, ok. Imagínense cómo queda uno etiquetado enseguida sobrepeso. Yo ese día no quería ni almorzar. Yo decía, Dios mío, ¿y ahora? ¿Qué hago? Porque yo me autoevaluaba y decía, pero si yo no como esas cantidades de comida, entonces, ¿será que no me irá a desaparecer, no irá a comer? Pero el hecho está en esas etiquetas que le colocan a uno y que le afectan a uno psicológicamente, ¿verdad? Que cuando te dicen o que estás muy gordo o que estás muy flaco, me decía alguien que nos contaba que ella estaba a dieta y estaba toda contenta porque había bajado tantos kilos, y de repente se encontró con un amigo y le dice, ay, tú sí estás flaca, ¿qué tienes? ¿Cáncer? Dice ella, ay, yo quedé mal, yo me preocupé. Imagínense, esas cosas que afectan, ella quedó afectada porque ella entonces ya comenzó a imaginarse una cantidad de cosas. Pero entonces vemos cómo lo exterior muchas veces nos pone ese tipo de situaciones en las cuales nosotros nos vemos involucrados y nos afectan. Jabes estaba afectado por su situación y él quería cambiar su destino. Y es cuando hace esa oración y la enmarca en 4 pasos. Ahí en esa pequeña oración que ocupa un solo versículo, él le pide al Señor 4 cosas. Primero, la bendición de Dios. Señor, si tú me bendices, ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Amén. Pero cuando buscamos la bendición de Dios, no necesariamente es pensar en cosas materiales. Desde que nosotros nos levantamos, nosotros buscamos la bendición de Dios, amén. Que nos guarde, que nos proteja, que la bendición de Él esté siempre allí con nosotros. Y Jabes fue lo primero que pidió, la bendición de Dios. Segundo,
una extensión del territorio. Esto implica la parte económica. Extender su territorio. En ese momento, en las tierras y el ensanchar las tiendas implicaba prosperidad. Y ese hombre, que supuestamente era causante de dolor y tristeza, él quería económicamente estar bien. Él no quería tener una vida arruinada. Y le pide a Dios entonces que extienda su territorio. La presencia de la mano de Dios en su vida fue la tercera cosa que Jabes pidió. La presencia de la mano de Dios en su vida. Si la presencia de Dios está en nuestra vida, cualquier cosa que pase la podemos soportar, ¿cierto? Porque ahí está su mano fortaleciéndonos. Y Jabes sabía la importancia de tener estas cosas que mencionó en la oración. Y lo cuarto es protección contra todo mal, que lo librara de todo daño, que en su casa no hubiesen tragedias, que lo librara de enfermedades, cualquier cosa que lo acechara, que el Señor lo estuviese protegiendo. Esa fue la oración de Jabes en este versículo 10. Que el Señor tuviese misericordia de él y de su parentela, de su familia, para que él pudiese cambiar su destino y ser testimonio para las personas que estaban a su alrededor. Como dije, usted sigue leyendo el capítulo y no va a encontrar más nada de Jabes. Y entonces son esas pildoritas espirituales que aparecen en la Biblia que uno se pregunta, ¿y para qué están? ¿Y para qué están? Cierto que sí. A veces hay personas que mencionan aquí en la Biblia en un solo versículo. Pero sabes, todo tiene un propósito, todo tiene un fin. Y es que nosotros podamos aprender que la oración puede cambiar destinos. Amén. La oración puede cambiar destinos. Destinos que han estado de pronto enmarcados ya como hechos en tu familia. ¿Cómo nosotros podemos tomar como ejemplo a este hombre, a Jabes, y decir que también en mi familia, en mi vida, yo puedo tener un cambio de parte de Dios? Yo puedo cambiar el destino de mis hijos, porque se carga muchas veces con cosas que el Señor no quiere que tú las estés cargando. Se carga con enfermedades que el Señor no quiere que tú las estés cargando, porque dice su palabra que Él llevó las enfermedades ¿dónde? En la cruz, y que por su llaga fuimos ¿qué? Debemos creerlo. Por lo tanto, usted niegue todas esas etiquetas médicas que le quieran asignar. Lógicamente, como nos hablaba el hermano el domingo, hay que cuidarse. Porque no es cierto que si usted en la familia hay diabetes, usted va a estar pasando tomando gaseosa todo el día. Tiene que tener un ¿qué? Un cuidado. Porque usted va a controlar su alimentación para tener una buena salud. No pensando en que me voy a morir de X o Y cosa. Porque es que ya está escrito ya, no sé dónde estará escrito, pero hay veces personas que dicen, ya no, ya eso está destinado. Yo me voy a morir de tal cosa. Y tienen un pesimismo en esas situaciones. Yo las he conocido muchas personas que inclusive toman medicamentos
para prevenir. No, porque es que yo no sufro de depresión, pero por si las moscas. Se vuelven hipocondríacos, ¿cierto? Se inventan enfermedades que no las tienen, porque sencillamente dentro de su núcleo familiar existe. La parte económica. De pronto el hecho de que la familia haya tenido situaciones económicas complicadas no quiere decir que toda la vida usted va a estar con situación económica complicada. Que la ruina siempre va a estar rondando su familia. Usted tiene que buscar los medios para que el Señor lo bendiga, ¿verdad? Y poder salir de ese tipo de situaciones. El Señor le irá mostrando por dónde tiene que seguir usted para bendecirlo. Porque de pronto pensará, voy a salir de la ruina comprando el baloto. Voy a salir de la ruina comprando la lotería. Y son cosas que a Dios no le agrada. Pero el Señor va a mostrar situaciones. Los jóvenes están acá en sus estudios, en sus manos están las herramientas para progresar económicamente. ¿Cierto que sí? Porque entonces dicen, yo tengo que ayudar a mi mamá, a mi papá. ¿Y cómo lo voy a hacer ahora en estos momentos? Estudiando. Que es el medio que Dios va a utilizar para bendecirlo. Y para bendecir la familia. Que en mi familia no hay universitarios. Pues usted va a ser el primero. Porque detrás de usted van a venir muchos más. Porque Dios cambia esas situaciones. Que en mi familia ronda mucho el flagelo de la droga. Y entonces está el temor de que los jóvenes que se están levantando en esa familia sigan por ese mismo camino. Entonces tiene que levantarse una persona así como Jabes, que le ore al Señor por un cambio de destino, por un cambio de situación, que permita que esa familia pueda renacer y que los jóvenes sean jóvenes bendecidos. Amén. Que no sean jóvenes en riesgo. Que podamos criar a nuestros hijos de la mejor manera para que sean provechosos a la sociedad. Que podamos ser sabios en ese tipo de situaciones. Y eso va a abrir puertas de bendiciones económicas para la familia. No solamente la bendición de salud espiritual, sino la bendición económica. La bendición espiritual, usted tiene que buscarla todos los días. Amén. Porque buscando esa bendición, vienen ¿qué? Las demás. Entonces, vemos cómo Jabes pudo cambiar su destino a través de esta oración. ¿Cuántos de nosotros podemos hablar con Dios de esas cosas que nos aquejan? Que esas cosas que nos molestan. Que podamos nosotros no hacer esas oraciones mecánicas, esa oración que nada más por hacerla, sino que sea una oración que me permita a mí cambiar situaciones que están afectando mi vida y mi familia. Amén. Nosotros hoy en el miércoles de oración precisamente venimos con esa disposición de orar, pero no una oración por salir del paso, porque ya toca venir el miércoles y vamos, ya estamos aquí, nos toca orar. No, es una oración que usted va a hacer para cambiar su destino. Que todos los días que usted se arrodille y le implora al Señor, usted lo haga pensando en su familia, en su generación. Jabes hizo una oración pensando no solamente en el momento
que él estaba viviendo. Él lo hizo pensando también en su generación. No sabemos después de allí qué pasó con él, pero lo seguro que es que el Señor ¿qué? Le otorgó lo que pidió. Le otorgó lo que pidió. ¿Y cuántos quieren que el Señor les responda? ¿Cierto que sí?